Hola con todos y todas, mi nombre es Ana Lucía Puente, soy abogada constitucionalista y hoy conversaré con Enfoque Derecho sobre las medidas tomadas recientemente por el presidente Pedro Castillo en virtud de la inmovilización ciudadana decretada en Lima Metropolitana y Callao. Sí, primero para poder explicar esta pregunta me gustaría diferenciar entre un reconocimiento textual en la Constitución y si es que efectivamente está reconocido por la Constitución. Y aclaro esto porque efectivamente la protesta como tal no está textualmente comprendida en el capítulo de derechos fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia a la protesta como un derecho fundamental. Entonces diríamos que efectivamente sí se encuentra protegido por la Constitución. En dicha sentencia, el TC señaló que efectivamente la protesta es un mecanismo para ciertos grupos que no encuentran la reivindicación de sus luchas, de ciertas minorías, ¿no? Que no acceden legítima y legalmente a aquellos espacios donde sí tienen grupos mayoritarios, ¿no? Entonces, la omisión a este reconocimiento del derecho a la protesta devendría en una situación de dejar desprotegido a estas demandas ciudadanas que también requieren ser atendidas con urgencia por las entidades competentes, ¿no? Entonces, en esta sentencia, el TC ha señalado, como menciono, que la protesta sí es un derecho constitucionalmente protegido y que además, y acá cito también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también la Comisión Interamericana en diversos informes ha señalado que la protesta se encuentra protegida por el artículo 15 de este tratado, ¿no? Que está relacionado al derecho de reunión. Entonces, no solamente tiene una protección constitucional, sino también tiene una protección a nivel internacional de los derechos humanos. Bien, al igual que todos los derechos fundamentales, es importante señalar que ninguno es absoluto o ilimitado, ¿no? Entonces, los límites a los derechos constitucionales muchas veces, y que es lo usual, se ven en la práctica, ¿no? En la medida que se conviven con otros derechos fundamentales y sus contenidos, pueden existir situaciones en las que tengamos que recurrir a una evaluación o un análisis de proporcionalidad, ¿no? A un test de proporcionalidad, que es lo que usualmente sucede. En el caso de la protesta, se ha mencionado también a nivel internacional, también se ha mencionado en jurisprudencia nuevamente del Tribunal Constitucional, no se pueden vulnerar o no se puede avalar, digamos, recurrir a actos de violencia o vandalismo, ¿no? Que puedan llevar a la protesta a otro ámbito, ¿no? Que recaigan en actos o amenazas que de manera injustificada puedan vulnerar otros bienes u otros derechos fundamentales, ¿no? Como la integridad, por ejemplo, la salud, la vida, ¿no? En ese sentido, si bien, como mencionamos anteriormente, hay una protección a nivel internacional y a nivel nacional de la protesta, del derecho a la protesta, este convive con otros derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados, ¿no? Entonces, cito textualmente al Tribunal Constitucional cuando se refiere a los límites, ¿no? Que este derecho no ampara el uso de la violencia como fin o mecanismo de la protesta, ni el uso de armas, ni la promoción de la discriminación por motivos prohibidos establecidos en el artículo 2 de la Constitución, o motivos de cualquier otra índole, ¿no? Entendamos motivos prohibidos, raza, sexo, religión, etcétera, ¿no? Eh, por lo tanto, solo para cerrar esa pregunta, debemos recordar que los derechos no son absolutos y por tanto conviven con otros derechos fundamentales y no pueden ser avasallados, ¿no? Digamos, el derecho a la protesta no puede avasallar otros derechos fundamentales. Uh-huh. Primero debemos señalar que este decreto supremo, ¿no? Que dispone la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y Callao, es una especie de extensión
de un decreto supremo anterior, ¿no? Que recordemos se dio, creo que me parece que es el 12-2022, ¿no? Donde se declara un estado de emergencia por el alto índice de criminalidad, etcétera. Eso fue dado en febrero del 2022, ¿no? Y el decreto supremo que se publica el día de ayer es, como menciono, una extensión de este decreto supremo de febrero, ¿no? No obstante, esta medida es nueva, ¿no? Y se ha planteado solamente para un día, que es el 5 de abril. Desde perspectiva constitucional, que es la asociación a la que yo pertenezco, nos hemos pronunciado sobre la constitucionalidad de esta medida y en virtud de que la inmovilización es una medida nueva, pero que no se encuentra conectada o vinculada al decreto supremo anterior, no tiene ningún tipo de conexión, entonces hubiese requerido ser un decreto supremo independiente, ¿no? No entiendo, no se entiende bien cuál sería esta conexión y por qué no se declaró un estado de emergencia en virtud de un decreto supremo nuevo, ¿no? Entonces, de ahí empezamos, desde un aspecto formal, empezamos por una falencia, ¿no? Y ya yendo un poco más al fondo y refiriéndonos a la constitucionalidad de la medida, consideramos que, y yo consideramos porque nuevamente eso está en un comunicado que hemos emitido desde perspectiva, esto no cumple con estándares nacionales e internacionales referidos al estado de emergencia, ¿no? Recordemos que esto no puede habilitar, ¿no? En los estados de emergencia, estados de excepción, no pueden habilitarse para restringir arbitrariamente derechos fundamentales ni libertades, ¿no? Entonces, primero, no se ha justificado adecuadamente esta declaratoria de estado de emergencia. No hemos encontrado ningún tipo de informe a nivel del Poder Ejecutivo donde se nos explique cuál es la fundamentación constitucional de tomar esta medida y cómo esto se encuentra conectado nuevamente con la paralización de las actividades que entiendo están relacionadas a una situación de protesta a nivel nacional, además, ¿no? Y por qué está focalizada esta medida en Lima. Y segundo, porque esta inmovilización no tiene ningún tipo de razonabilidad o proporcionalidad. Nuevamente, suspender, o mejor dicho, restringir derechos fundamentales de la ciudadanía para frenar una situación de protesta que está sucediendo con ciertas demandas ciudadanas a nivel nacional, no se sostiene, ¿no? Entonces, cuando una medida se toma sin ningún tipo de sustento constitucional, vemos que hay una deficiencia en la forma y en el fondo de la medida, esta pues resulta abiertamente inconstitucional, ¿no? Además, recordemos que esta medida se dio aproximadamente a las 11 de la noche, entre las 11 y las 11 y media de la noche, y el toque de queda empezaba, por llamarlo coloquialmente, ¿no? A la inmovilización, empezaba a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces muchas personas no sabían si acudir a trabajar al día siguiente, no sabían si podían ir a comprar a la calle o a una bodega, y esto quiebra cualquier tipo de principio de seguridad jurídica y predictibilidad, ¿no? Que pueden haber excepciones, claro que sí, como pasó en la situación de pandemia que vivimos en el año 2020, ¿no? Que bueno, también hubo cierta sorpresa cuando se emitió esta declaratoria, pero era entendible porque estábamos pasando una situación de emergencia sanitaria también a la par. Pero en este caso vemos una improvisación bastante cuestionable que vulnera no solamente nuestras libertades personales, sino también otros derechos que también se ven afectados, ¿no? Como el trabajo, la salud, la educación, entre otros, ¿no? Entonces, esta medida, como señalo, no tiene ningún tipo de sustento constitucional ni legal y por tanto debería ser derogada, ¿no? Bien, recordemos que el habeas corpus es un proceso constitucional que busca detener cualquier tipo de arbitrariedad respecto a las libertades personales, ¿no? Y derechos conexos, como nosotros lo llamamos. Entonces, el día de hoy, el defensor del pueblo ha presentado un habeas corpus
en contra de esta medida en virtud de que vulnera ciertos derechos y libertades, ¿no? Si tendrá un efecto inmediato, bueno, nuevamente recordar que se aprobó el año pasado el nuevo Código Procesal Constitucional, el cual modifica la presentación de los habeas corpus a los juzgados penales. Ya no es más así, ahora se presenta ante juzgados constitucionales, y menciono esto porque tiene una incidencia directa en el tema de la celeridad para la presentación y también para la atención de habeas corpus, porque los juzgados penales son más que los juzgados constitucionales, y por tanto se criticó. Yo me uno a esta crítica en su momento, me uní a esta crítica en su momento, porque el llevar o el restringir la presentación de habeas corpus a juzgados constitucionales podía ser una medida que, en lugar de favorecer a aquellas personas que necesitan un recurso célere, efectivo, tuviese el efecto contrario, ¿no? Y considero que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, considerando la harta carga judicial adicionando esta modificatoria del nuevo Código Procesal Constitucional, donde ya no se presenta habeas corpus en en juzgados penales, sino constitucionales, podría no ser realmente efectivo y no tener un efecto inmediato, ¿no? El habeas corpus sí, efectivamente es un proceso célere, justamente porque se trata de la libertad personal. No obstante, hay ciertos plazos en los que no necesariamente pueden llegar a ser efectivos, ¿no? Lamentablemente. Me agrada esta pregunta porque es una pregunta extrajurídica, creo yo. Acá entra ya mi opinión personal. Y me parece muy pertinente porque algo que hay que comentar es que los conflictos sociales no aparecen de un día para el otro, ¿no? Y basta, creo, con leer informes y publicaciones de la Defensoría del Pueblo respecto a los conflictos sociales activos y no activos en el país, ¿no? Hay ahí en la Defensoría un área que se dedica a monitorear este tipo de conflictos, y muchos de ellos pues tienen meses o incluso años, no aparecieron ayer. Entonces, yo considero que aquí el tema de paralizar un conflicto social con una medida como la inmovilización, pues resulta realmente una medida absurda, ¿no? Una medida absurda, desproporcional, que no encuentra ningún tipo de vinculación entre la medida y el resultado, porque como se dijo en algunos medios de comunicación, escuché incluso o leí en redes sociales, algunos periodistas que mencionaban algo muy cierto, ¿no? O sea, la protesta va a continuar el 6, 7, 8 y el tiempo que tenga que durar hasta que se puedan atender las demandas de la ciudadanía, ¿no? Que no se atendieron en su oportunidad. Entonces, creo que esto es una clara muestra de cómo no resolver un conflicto social, ¿no? Que es usualmente se debe llevar pues a través de mesas de diálogo, convocando a los actores que estén comprometidos en el conflicto y tratando de llegar a un buen puerto, como se dice, ¿no? Pero inmovilizar a una ciudad y sin ningún tipo de sustento, eh, sin ningún tipo de razón objetiva incluso, que como menciono, no resulta ser una salida, no resulta saber, ni siquiera desde lo jurídico entendemos muy bien qué es, ¿no? Porque una solución evidentemente no lo es. Creo que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esto es una muestra clara de manejo, ¿no? Eso es una muestra clara de un mal manejo, mejor dicho, ¿no? De un conflicto social, y cómo se ha dejado escalar hasta este punto, ¿no? Porque este conflicto, si no me estoy equivocando, surge en Junín, que ni siquiera es la capital, pero muchas de las personas se tienen que movilizar hacia Lima para poder visibilizar estas demandas, ¿no? Porque lamentablemente, si no llegan a un ministerio,
que tiene sede en Lima, o si no llegan a la capital, nadie sabe que están protestando, ¿no? O si lo saben, en realidad no hacen caso, ¿no? Como se dice. Claro, el conflicto escala hasta este punto de primero llegar a Lima, ¿no? Tener que recurrir al vandalismo y a otras medidas violentas, porque efectivamente de lo que se ha podido observar, que han quemado pues puestos en los peajes, etcétera, sí pueden ser calificados como actos de vandalismo, de violencia, o incluso ciertas amenazas, ¿no? Que muchas veces que no tendrían que estar vistos en el derecho a la protesta, pero también entiendo que es una que llegan hasta este punto porque efectivamente no se ha atendido con urgencia las demandas que se vienen solicitando hace mucho tiempo, ¿no? Sin justificar claramente estos actos, ¿no? Pero me parece importante evaluar el todo, ¿no? Cómo se pretende solucionar en un día algo que lleva muchos meses, que lamentablemente no se atendió de manera alturada, ¿no?